Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu bendita y poderosa palabra. Gracias, gracias, gracias por la revelación que traes a nuestras vidas. Gloria a Dios, nuestro día 42. Bienvenido a nuestro día 42 y vamos con Hechos, capítulo 16. Y qué poderoso avance el que la iglesia trae. Y que es como una carrera. Usted puede ver dos competidores. Uno de ellos es la iglesia, tratando de avanzar, de formarse, de ser todo lo que Jesús planeó. Y en el otro carril está la religión, está el diablo, está el mundo, está la oposición. Y ambos van muy a la par. Pero finalmente la iglesia de Cristo va adelante. Finalmente la iglesia de Cristo se fortalece con poder y con autoridad. Y este libro este capítulo de Hechos 16 a mí personalmente me bendice mucho y en un momento les digo por qué. Sin embargo, vamos a leer entonces esta nuestra porción para hoy. Hechos capítulo 16, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción fresca y poderosa del Espíritu Santo. Amén. Segundo viaje misionero de Pablo. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad, enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de los creyentes crecía día a día. Luego, Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galicia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en este tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo, el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche, Pablo tuvo una visión. Puesto en pie, un hombre de Macedonia al norte de Grecia le rogaba: «Ven aquí a Macedonia y ayúdanos». Entonces decidieron salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios los llamaba a predicar las buenas nuevas allí. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samatrocia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de este distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. «Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor», dijo ella, «vengan a quedarse en mi casa». Y nos insistió para que aceptáramos. Cierto día, cuando íbamos al lugar de la oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ella ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, y iba detrás de ellos gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo deben ser salvos». Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: «Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza de mercado ante las autoridades. «Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos», le gritaron a los funcionarios de la ciudad. «Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales».
Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás presos podían escucharlos. De repente, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de un golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros habían escapado, por lo que sacó su espada y estaba listo para matarse. Pero Pablo le gritó: «¡Detente! ¡No te mates! ¡Estamos todos aquí!». El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo junto con todos los de tu casa». Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida, ellos los bautizaron, a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto a él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía que le dijera al carcelero: «Suelta a esos hombres». Entonces, el carcelero le dijo a Pablo: «Los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quieren libertad. Pueden irse en paz». Pero Pablo respondió: «Ellos nos golpearon en público, sin llevarnos a un juicio, y nos metieron en la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Ahora quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad». Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fuera de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Les decía que esa es una de las porciones favoritas mías del Nuevo Testamento, y hay tanta enseñanza en esta porción de la palabra, y yo quiero hacer énfasis en el versículo 25 de este Hechos 16 que estamos leyendo hoy. Pero a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. ¿Sabe una cosa? Está científicamente demostrada. La hora más oscura de la noche es la medianoche, es la hora más oscura, es la hora más negra, y tal vez lo que el Espíritu, dejando estas líneas escritas para nosotros hoy, nos quería decir es que en la hora de mayor confusión, tal vez de mayor dolor, tal vez donde tenían hambre, estaban deshechos sus cuerpos por todo lo que les habían hecho con estos azotes que les habían dado, sus pies metidos en el cepo, incómodos, rotos, reventados, sangrando, pero dice que a la medianoche estaban orando y cantando himnos al Señor. La pregunta es: en nuestra hora oscura, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? Porque es inevitable, las horas oscuras van a venir. ¿Qué hacemos nosotros en las horas oscuras? ¿Estamos quejándonos? ¿Estamos blasfemando, hablando mal del Evangelio? ¿O podemos tomar este ejemplo extraordinario de Pablo y de Silas y en la hora oscura alabar y exaltar el nombre del Señor? ¿Y sabe qué pasó? No es que lo alabaron y lo exaltaron y ahí se quedó todo. No, la palabra es clara. Dice que hubo un terremoto, y nosotros tal vez necesitamos un terremoto espiritual en nuestras vidas. Dice que las puertas se abrieron, las puertas de Pablo y Silas se abrió, y otra cosa, se cayeron las cadenas de las manos. Pero no contento con eso, no solamente se abrieron sus puertas, sino las puertas de los prisioneros alrededor. Y no solamente se cayeron las cadenas de Pablo y Silas, sino se cayeron las cadenas de todos alrededor de Pablo y Silas. Todo empezó
con una oración, todo empezó con un canto y todo empezó con un himno. Asegúrate de en la hora oscura, en la hora complicada y en la hora difícil, alabar y exaltar el nombre del Señor. Y vas a ver cómo el Señor se glorifica y cómo el Señor transforma y cambia para bien lo que el mundo, el diablo y las circunstancias quieren para nuestro mal y para nuestra destrucción. Ánimo, ánimo, una canción va a hacer la diferencia. Un abrazo grande, regresamos, chao.